presentar este libro en el contexto de la maestría de comunicación política que dirige Mario Riorda, colega y amigo, y que la presentación fuese un poco como la continuación de nuestras conversaciones en esta maestría, y entonces fuese también una conversación con Mario. Así que primero vamos a hablar un poquito nosotros y entre nosotros, y después podemos también intercambiar con ustedes o con los que están a distancia un poco sobre el contenido del libro y también la actualidad que puede llegar a tener su contenido en la situación de la comunicación política en la Argentina actualmente. Muy bien, Mario, no sé si quieres empezar vos. Bueno, muy breves palabras. Hoy tengo una alegría doble porque yo sigo en esta silla desde las 8:30 de la mañana. Inauguramos la nueva cohorte de la maestría en comunicación política, de lo cual no solamente también es mi jefe, sino también yo soy jefe en parte de él, dentro de la maestría. Así que es un gusto, pero esto viene a colación no tan solo de contarles esto, sino que recordábamos un libro, fue el primer libro que escribimos junto con Damián, 2006 más o menos, que fue La construcción del consenso. Cómo hay líneas de ese libro, yo era a través de una teorización mía que no tiene nada que ver con esto, pero sí la teorización de Damián que tiene todo que ver con esto, que prácticamente cerca de 2 décadas de haberlo publicado tiene un nivel de coherencia, ¿no? Por lo tanto, este libro no es tan solo actual, sino básicamente es coherente. A mí me encantan las dos cosas, pero sobre todo la segunda, ¿no? Es coherente, es una línea de pensamiento que va evolucionando y va tomando fuerza en los escritos de Damián y que llega a este libro, que lo iba a hacer por sí mismo, pero yo también lo he molestado casi a nivel de joderlo para que lo sacara y lo publicara. Algunas ideas preliminares de este libro también lo venía presentando, pero particularmente le dio alguna forma muy linda, muy interesante, que me quedé impactado gratamente en un evento que hacemos, que formamos parte, que es la Maratón de Comunicación Política, ¿no? Así que fui viendo las evoluciones en el tiempo muy lejos y fui viendo las evoluciones en el tiempo muy cerca y la verdad que me encanta, ¿sí? Y muy concretamente en el libro, de paso también agradezco a Editorial Biblos, porque es una editorial muy cercana a la gente de la academia, ¿sí? Que vale la pena agradecerle a Javier Riera, su director, esta cercanía, esta amabilidad que tiene con el mundo académico. Es un libro que no intenta, por más que el estilo de Damián, que es un estilo moderado, es un libro que en parte es un libro muy rudo con lo que describe. Es un libro simpático, es un libro agresivo para mostrar claramente esta realidad política argentina expresada, la discursividad es una realidad agresiva y creo que lo demuestra claramente, lleno de categorizaciones, ¿sí? Pero particularmente porque la idea del discurso lo describe desde la propia política y desde la brutalidad de la política. Así que estos discursos que hemos visto, que se llamó grieta, que bien atrapó Damián en la cantidad de capítulos, es básicamente el discurso entendido como acto político, ¿sí? En el modo en que se dejó ver la política en los últimos tiempos en Argentina, y es un discurso como ideología. Hace tiempo tuve la posibilidad de armar una matriz de análisis ideológico para comparar la visibilidad, la existencia o no de la ideología en campañas, y evidentemente la discursividad y el ser lingüístico característico es un componente central, y creo que este libro lo describe, al menos en el caso Argentina, pero además con un instrumental conceptual riquísimo para propalar, para extrapolar en otros lugares, realmente muy interesante. Segundo, que todo uso ideológico, todo artefacto ideológico tiene formas, ¿no? Tiene formas incluso estéticas, tiene modos de visibilidad. Y creo que aquí quedan explicados, ¿sí? No tan solo como actos de habla, sino como una estética en que el poder se ha manifestado, tanto en la etapa del kirchnerismo como en la etapa del macrismo, ¿no? Dándolas como cerradas esas etapas como pasadas, independientemente de la continuidad actual y de los gustos. Pero también hay un discurso muy potente que lo hemos trabajado, y conociendo la línea del pensamiento de Damián me encantó en su relato, que es: estos discursos tenían una pretensión gigante, que quizás la sigan teniendo, que son discursos que intentaban, más que ser un relato lingüísticamente hablando, intentaban cristalizarse como un mito de gobierno. Uno bien logrado,
que en algún momento, a pesar de bien logrado, se resquebrajó, el discurso del kirchnerismo, y otro mal logrado, que nunca logró constituirse, que es el discurso del macrismo. Me refiero en términos de lo que significa la consolidación y la legitimidad de un gobierno, independientemente de lo partidario, ¿no? Y creo que aquí quedó realmente muy, pero muy bien marcado. Lo otro que me encanta, en ese sentido, Damián no usó anestesia. Fíjense cómo estoy escribiendo el libro, ¿no? Bruta, realista, sin anestesia, porque en realidad lo es y me encanta y así hay que leerlo. Es una obra para quedar bien en la academia, es una obra para provocarnos, incluso para interpelarnos en la argentinidad máxima, ¿sí? No fueron periodos de ausencia de atención, probablemente ninguno lo sea, pero fueron periodos básicamente una pretensión excluyente. ¿Excluyente de quién? Del otro, de la otredad, ¿no? Fueron discursos construidos básicamente en el intento de anclar una mirada de un nacionalismo muy particular, pero excluyentes también en la construcción, en su esencia original, ¿no? El kirchnerismo se apropió tempranamente de la idea del pueblo, de lo popular, de la patria, excluyendo básicamente como antipatria al otro, y el macrismo tempranamente se apropió en primer término de la construcción hasta llegar al poder de la idea de normalidad, de la gente común, ¿sí? Y luego de la argentinidad, excluyendo a muchos otros, entre otros los que están cerca de lo popular. Fíjense que ambas construcciones prácticamente tienen una pretensión contraidentitaria, a la vez que iban generando una identidad. Y por último, para cerrar y para que esto sea, como bien decía Damián, un conversatorio, me encanta y quizás tiene que ver con nuestro sesgo de amar la comunicación política, de vivirla, de construirla, de teorizarla, pero también de ejercerla profesionalmente. Hay una distancia enorme de modelos que no sé si es buena o es mala, pero claramente sí tiene que ver con el modo que curricularmente hemos construido la maestría en comunicación política y forma parte de mucho del modo en que miramos en la escuela de posgrados en comunicación a la política. Ahí empuja, o hubo empuja, una mirada donde en primer término, una cercanía desde el mar, donde, perdón, en primer término hubo una especie de absorber o acercarse a la complejidad de la teoría de la comunicación en el kirchnerismo, incluso creando una especie, como bien Damián dice, de teoría de los medios, a secas, ¿no? Hubo en el kirchnerismo un intento de teorizar los medios, por sobre todas las cosas, ¿sí? Mientras que en el macrismo, como contrasentido a eso, hubo un intento de no teorizar nada y mirarlo muy operativamente desde el marketing, ¿no? Como una estructura bastante vacía en términos de la complejidad de la comunicación política, a ser llenada, diría, procedimentalmente, incluso digitalmente en las prácticas, más que en el sentido propiamente dicho. Ninguna de las cosas, de los dos modos en que esto se presentó, fueron tan perfectas, ¿no? En algún momento hubo muchísima operatividad táctica en el kirchnerismo y en algún momento la ideología también le dio sentido a ese vacío inicial desde el marketing en la comunicación. Pero fíjense que lo que hubo, y que probablemente siga habiendo, pero me interesa ponerle un punto final, que es esos dos gobiernos, la última etapa del cristinismo, llamaría, y el gobierno del macrismo, claramente fueron pugnas, y fueron pugnas densas, fueron pugnas cargadas de una dimensión politizante y que básicamente hicieron o generaron discursivamente, políticamente, una confrontación que no es casual, ¿no? Ni que es casual, ni que son casuales sus consecuencias en función del rompimiento del sistema de partidos que hoy estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso me gustó este libro, está todo rayado, obviamente, como corresponde a un libro leído y mucho más de un amigo. Y creo que es el mejor homenaje para leer este libro, que es rayarlo, es tomar notas, pero sobre todo tomar notas mentales de lo que vivimos, ¿no? Me parece que es un libro que en esa incomodidad con la cual se lee, básicamente tiene la pretensión de Damián, que es, como siempre la tiene obviamente, que es la de enseñar con generosidad. Así que gracias, Damián, por vernos. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la lectura, por el modo de leer también, porque me parece que acierta un poco el sentido que tiene este libro, que es provocar la conversación, la discusión, ¿no? En torno a los temas de la comunicación política. Y efectivamente puede ser que tenga mucho de descripción de tensiones y de conflicto y de crisis. El libro, yo me paro, digamos, en la posición del académico y trato de mirar esto con esa distancia,
pero es probablemente la materia con la que estábamos trabajando, la que era así y no podía ser tratada de otra manera. El libro, como les decía, está muy bien presentado en la maestría de comunicación política porque tiene hace un intento desde el juego del lenguaje de la ciencia, aportarle también modelos de análisis, de interpretación de la realidad a la gestión. Yo me paro desde ahí, digamos, me paro desde la posición del profesor investigador, pero me interesa trabajar con casos reales, concretos, y que de esa lectura puedan salir enseñanzas para la gestión, ¿no? Entonces, lo que quería contarles un poco es cómo esto efectivamente es un encadenamiento de estudios, algunos de los cuales ya están publicados en journals o son intervenciones en congresos, por ejemplo, en alguna maratón Compol o algún congreso de ALICE, más mi experiencia de aula en la maestría también. Cuando los dispuse, un poco cronológicamente, un poco temáticamente, y les di, digamos, el formato de un libro realmente, porque me parece que está bien formateado como un libro. Todos estos casos que fui estudiando, vi cómo se podía leer todo como una especie de gran trama, de gran relato, donde se ve la evolución de tres grandes núcleos, digamos, de tres grandes actores, ¿no? Trata con casos desde el año 2001 hasta la pandemia, el mismo 2001 y sus consecuencias, la aparición de Bloomberg como el líder que quiso capitalizar la inconformidad con las políticas de seguridad, el conflicto de, bueno, la muerte de Néstor Kirchner, el conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las entidades del campo, el caso de la muerte del fiscal Nisman, la pandemia, todo el periodo de las elecciones en donde ganó Macri, después la elección de medio término consiguió un buen resultado y luego perdió en el año 2019, y otros casos en el medio. Digamos, en ese conjunto de casos que están como articulados en un relato, aparece como tres grandes, digamos, podríamos decir, formaciones discursivas, ¿no? El kirchnerismo, que fundamentalmente yo lo trato como un evento discursivo, como una nueva manera de hablar en la Argentina, y entiendo el populismo como un discurso, sobre todo, digamos, me parece que esa categoría es clara cuando sirve para describir una estrategia discursiva y no es tan clara cuando sirve para describir una ideología. Y después también cómo el kirchnerismo ha significado prestarle muchísima más atención que nunca antes en la historia de la democracia argentina a la profesionalización de la comunicación de gobierno, específicamente, ¿no? Y entonces, para nosotros, que nos dedicamos a esto, ha significado una provocación muy importante desde el punto de vista de lo que es la profesionalización de la comunicación de gobierno, desde la construcción de las marcas, por ejemplo, la instalación de políticas públicas que hizo el kirchnerismo. Después hay otra gran formación discursiva que es la de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que son tratados en este libro como actores políticos, que son actores muy relevantes en el encuadre de la discusión pública y que disputan, por ejemplo, con el kirchnerismo, la gestión de las representaciones sociales. Y además yo detecto en este relato, digamos, que analizo, un modo de intervenir que casi es más como involuntario, un modo de intervenir que tiene el sistema de medios en la política, que es la propagación de los casos mediáticos, ¿no? Todos estos que les acabo de mencionar son casos mediáticos, ¿no? Y los casos mediáticos tienen como su propia lógica, que tiene consecuencias institucionales, que pueden ir desde
la renuncia de un vicepresidente de la nación, hasta la caída de un gobierno, las consecuencias institucionales de esos casos cuando se propagan, y son una forma en que los medios de comunicación, en la Argentina al menos, pero me parece que también en otros países de la región, van como instalando temas, generando como, digamos, reacomodos en las opiniones, y bueno, y también en el transcurso de estos casos, del análisis de estos casos, se puede ver una evolución que va desde unos medios escritos como hegemónicos, que probablemente lo eran bastante al comienzo del kirchnerismo, a la situación actual, que es la de la plataformización de la política, en donde también los políticos han perdido más capacidad de control. E incluso por ahí, cuando tenían que dirimir con un solo ogro, era más fácil que ahora que las publicaciones en las redes sociales son mucho más dirigidas por los algoritmos o por los usuarios que por la propia intencionalidad del político. Y hay un tercer actor que emerge en el crepúsculo del kirchnerismo, digamos del primer kirchnerismo, que es el macrismo, o lo que podría llegar a ser representar el macrismo. Es una alternativa, ¿no? Una alternativa fundamentalmente ideológica, pero también yo lo que intento mostrar acá es que es una alternativa desde el punto de vista de los modelos de comunicación. Pero es una alternativa que, en mi opinión, nunca llegó a concretarse. Es decir, que lo que quizás en algún momento pretendió el macrismo está vacante todavía, ¿no? Yo lo titulo el libro entre el relato y la conversación, porque pienso que son como las formas de describir de manera muy sintética los dos grandes modelos que se han intentado instalar en la comunicación política en todos estos años, ¿no? El del relato, que ha sido más eficaz, no cabe duda, y el intento de establecer o restablecer una conversación con la ciudadanía, con los otros actores políticos, incluso con los medios de comunicación, que fracasó, digamos, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca ese modelo es el modelo de confiar en que se pueden generar consensos, es el modelo que confía en el diálogo, todavía está completamente vacante en la Argentina. De hecho, nadie se lo toma con seriedad a ese modelo en esta campaña, ¿no? Por considerarlo ingenuo o ineficaz, ¿no? Entonces, del análisis de estos textos sale mucha teoría. No es solamente la teoría de los libros que yo leí, sino que es una teoría de confrontar eso que yo leí, la biblioteca, con lo que efectivamente los actores están haciendo, ¿no? Porque los actores teorizan. Como decía Mario, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, en todo el periodo que va desde el conflicto con las entidades del campo hasta la promulgación de la ley de medios, expone en público, en términos además muy cercanos a los de la academia, una verdadera teoría muy poderosa de los medios de comunicación. Y uno puede extraer la teoría que los medios, por ejemplo, tienen del sistema penal argentino, o de las políticas de seguridad. Tienen una teoría que la comunican a su manera. Entonces, hay teoría también de los actores, ¿no? Entonces, un propósito de este libro es como clarificar la teoría que está como implícita, subyacente a los discursos, o a las acciones también, de estos actores que para mí son los centrales en esta contingencia, en este contexto histórico. Así que, por lo tanto, el libro lo que pretende es ordenar esto y ofrecer a los lectores, por ejemplo, estudiantes de comunicación, a gente que está en la gestión, categorías de análisis, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta después, que quizás involuntariamente, pero he trabajado con pares de categorías, por ejemplo, el mito de gobierno y el relato, que tiene que mantener en el tiempo ese mito de gobierno y recrearlo frente a cada crisis, volver a posicionar el mito de gobierno, o una disyuntiva que para mí es central también en cómo se entiende la comunicación política, que es la disyuntiva entre entenderla como marketing, trasladar desde las campañas, incluso a la gestión de gobierno, el marketing profesional como paradigma para gestionar la comunicación, versus la comunicación política propiamente dicha, que
bueno, varias veces he dicho, y lo digo también en el libro, la distinción fundamental está en el hecho que la comunicación está desde el arranque, ¿no? La comunicación está desde el momento en que se empiezan a negociar las decisiones, desde el momento en que se empieza a inocular a los públicos que pueden estar resistiendo esas decisiones. En cambio, el marketing llega una vez que las decisiones están tomadas como una especie de packaging de las decisiones, ¿no? En el caso de la comunicación de gobierno. O el par de estos dos interfaces, digamos, que son el relato y la conversación. También dedico, aunque fundamentalmente se dedica el libro a la comunicación gubernamental, me comparo también eso con las instancias electorales, ¿no? En realidad el libro intenta cubrir como los tres momentos en donde aparece más la comunicación política, que son tres géneros, podríamos decir: la gestión de gobierno habitual, las crisis, por ejemplo la pandemia, que llega hasta ahí, el libro, y los periodos electorales. Y entonces también en los periodos electorales, como la campaña oficial, la campaña reglamentada, la campaña que se da en una determinada fecha, con la inversión de la que disponen los candidatos en los medios, etc., pierde peso en detrimento de la campaña oficiosa, la campaña que se da antes, durante y después de la campaña oficial, y que se da en los medios donde el candidato no está como candidato, sino que está gobernando o está ejerciendo la oposición. Entonces esa dicotomía también me parece muy importante. Y por último hay una dicotomía entre cómo eran los casos estos en los que, a través de los cuales los medios intervenían antes, por ejemplo, en la crisis del 2001 o en la aparición de Bloomberg, o incluso en un mismo conflicto con las entidades del campo, y cómo son los casos a partir de Nisman, que son casos postmediáticos, donde los medios ya no tienen la centralidad que tenían antes y hay mucha información que circula por afuera de los medios y hay otros muchos actores interesados en hacer circular sus versiones, con capacidad de imponer sus versiones, y los medios muchas veces en estos casos más recientes son uno más, que a veces se limita a contar lo que los otros han intentado versionar. Bueno, si quieren, a partir de esto, una simple invitación a que ustedes lean el libro, porque hay como para todos los gustos, digamos, para quienes tienen interés más teórico, analítico, para quienes tienen más interés en la gestión o en las vicisitudes mismas de la política, ¿no? Porque abarca un periodo como de historia reciente, ¿no? 20 años, es un periodo en donde se puede ver ya algunos cambios. Por supuesto, analizando una dimensión, que no es todas las dimensiones, pero que es una dimensión, en mi opinión, esencial para los efectos incluso de las otras dimensiones. Se podría hacer una historia económica de estos 20 años, se podría hacer una historia pura y exclusivamente política, sin hacer intervenir para nada la comunicación, como todavía siguen siendo muchas veces los cientistas políticos, que no hacen aparecer para nada a la comunicación. Pero incluso la política pura y dura y la economía no se entiende si no se entienden los condicionamientos que la comunicación le impone a la realidad. Entonces, si quieren, lo que podemos hablar también ahora con Mario y con ustedes es un poco de la vigencia que podría llegar a tener esto, que se cierra muy recientemente, se cierra en la pandemia, pero que hay muchas de las categorías que, por supuesto, siguen sirviendo como instrumental de acá en más, pero bueno, también lo clave en cada época histórica es los cambios del contexto, que son cambios que afectan a estos tres grandes actores y cada vez más acelerados. Muy bien, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. No sé, Mario, si vos tenés alguna pregunta. Aprovecho mientras piensan ustedes, tengo varios preparados. Hice los deberes pensando en la silencio. No. ¿Hay alguna línea de autores que trabaja y distingue los liderazgos, particularmente enfrentando, confrontando en estilos a Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri? Entonces, sobre Cristina como un liderazgo instituyente, instituye, ordena, baja líneas, conceptualiza idea,
es la que sabe, el pueblo de alguna manera responde, ¿no?, a un saber ordenador, propone, mientras que a Mauricio Macri en gran parte lo definen como un liderazgo instituido. Es una esponja, poroso, receptor, particularmente del descontento, actúa muy reactivamente y es como que de alguna manera es una síntesis de una serie de focus group social, digamos, para ser irónico. Sí. ¿Qué tan cerca o lejos estás de esas posturas en función de tu libro? ¿Cómo imaginás hoy a la sociedad en términos de un desafío electoral que se viene, cerca de qué tipo de esos liderazgos? Sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con esa descripción y creo que efectivamente el liderazgo de Cristina Kirchner es personal, vertical y performativo, ¿no? En el sentido de crear acontecimientos, ¿no? Basta ya desde la época de Néstor Kirchner analizar los medios para ver que en todo el arco, digamos, del kirchnerismo, de los 10 años, impusieron la agenda, el Poder Ejecutivo impuso la agenda de los medios, incluso la agenda de los medios más opositores y más críticos, y generó. Y Cristina Kirchner ha seguido generando, ¿no? Ha seguido generando eventos, acciones, situaciones, por ejemplo, en estos años del gobierno de Alberto Fernández, a partir de sus cartas, o antes en la presentación de su libro, ¿no? Ha sido generando situaciones. Creo que es un estilo de liderazgo que requiere de una estructura de seguidores muy vertical, muy acostumbrado al verticalismo, por un lado, y requiere también de presupuesto, porque hubo mucha inversión durante el kirchnerismo en comunicación, ¿no? Y también el límite que tiene ese estilo de liderazgo es la exclusión, aunque Cristina Fernández de Kirchner siempre intentó hablarle a una mayoría e intentó sumar cuotas en la población a esa mayoría, quien no entra en esa mayoría queda completamente excluido del discurso, negado del discurso. Yo creo que ella tiene una teoría muy buena de los medios de comunicación, pero no tan buena de los públicos, ¿no? Sobre todo de los públicos, digamos, que no están afiliados ideológicamente o que no son clientes tampoco de las políticas del gobierno. Y creo que la autonomía de esos públicos, que hoy se refleja en estas políticas de identidad más fragmentadas, fue uno de los aspectos que erosionó su base de sustentación al final de su segundo gobierno, creo yo. El de Mauricio Macri es un liderazgo traspolado de la empresa, yo creo, ¿no? Entonces es un estilo de liderazgo que, por un lado, confía más en los equipos de gobierno que en su propia iniciativa. A su modo también es verticalista, porque Mauricio Macri fue muy decisionista. Por ejemplo, este hecho de que no haya primero consultado y después tomado las decisiones tiene que ver con un decisionismo, ¿no? Que es un decisionismo que es muy característico también de las empresas, ¿no? Es el estilo del CEO. El CEO no le pregunta mucho a la gente, sobre todo un cierto estilo. Estoy acá frente a un súper experto, Fernando Freire, pero digamos un estilo de liderazgo transformacional, ¿no? Es un estilo de avanzar, ¿no? Cuando se tienen las ideas claras. Por ejemplo, esto quedó clarísimo en el caso de los aumentos de las tarifas, ¿no? Tuvieron que acudir a las audiencias públicas por exigencia de la Corte Suprema al final del proceso. Tenía que haber empezado ese proceso al principio, ¿no? Y varias medidas que se ensayó, por ejemplo, la deuda del correo, se ensayó y frente a la resistencia de la opinión pública se volvió hacia atrás. Digamos, un estilo de liderazgo traspolado del management, que habla mucho de los equipos, que confía, yo creo, realmente en cierto nivel en equipos. Cristina Kirchner siempre era la única que dirimía la interna, ¿no? Y para eso le servían en parte sus cadenas, ¿no? No solamente para contrapesar a los medios de comunicación, sino también para decir la última palabra
disciplinando hacia adentro, ¿no? Ella dijo, hay que tenerle solamente miedo a Dios y un poquito para su público interno. Y el otro liderazgo, entonces el de Mauricio Macri, y hoy yo diría que me parece, que da la impresión de que hay una expectativa de un liderazgo fuerte, un liderazgo de shock. Y hay, José Luis Romero dice que en los ciclos de la vida democrática argentina, siempre en la etapa de frustración y de decepción, se abandona la racionalidad. Dice, es la etapa de los jacobinos, ¿no? Y lo que prevalece es la ira. Entonces, bueno, hay que ver cuánto de eso, digamos, termina concretándose en un voto, y sobre todo, yo creo que una cosa es pedir un liderazgo fuerte, una política de shock, y otra cosa es sufrirla cuando está en el poder, ¿no? No se puede arrepentir de haberla pedido. Pero yo creo que en este momento hay como un reclamo de una autoridad como más neta, me da la impresión. Hay dos preguntas en el chat, no sé si las vieron. No, la verdad que no. Si hacemos una aquí en presencial y mientras voy leyendo las del chat. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y felicitaciones por el libro. No lo leí, pero parece bueno. La pregunta es esta. Armamos investigaciones de la teoría exploratoria, descriptivas, explicativas. La pregunta es esta. ¿Se miden los impactos en la opinión pública, en la agenda mediática, en el electorado, en calidad o cantidad de afiliaciones de esa comunicación genérica como en los receptores o en la opinión pública? Por ejemplo, impacto de efectividad y demás, ¿se va midiendo? Y en el caso que no se mida, ¿cuál sería el programa, el proceso para poder medir? Eso sería el problema. Sí, creo que se mide un montón, hoy en día cada vez más, en la gestión. Desde el punto de vista de la investigación mía, esta es una investigación, podríamos decir, del enunciador del discurso, ¿no? No tanto de la recepción. Aunque en el entramado de los discursos vos podés también ver los efectos que esos discursos tienen, por las reacciones que esos discursos producen, ¿no? Que a veces son reacciones que se pueden registrar en nuevos discursos o a veces en decisiones, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones, o en acompañar o no acompañar una medida, ¿no? Yo creo que se mide cada vez más. Creo que un aporte que puede volver a hacer la academia al mundo del asesoramiento, del acompañamiento de los candidatos, acompañamiento profesional de los gobiernos, es la necesidad de ir más a instrumentos directos y cualitativos, ¿no? Se hace mucho focus group, pero se confía mucho hoy en día en las métricas, ¿no? En las métricas de las redes sociales. Y entonces eso lo que te da, sí, es una sumatoria de opciones, de votitos, podríamos decir, pero no te da tanto una cuestión que tiene que ver con las percepciones, y sobre todo me parece que los cambios de humor son tan rápidos que, esto le pasa a los encuestadores, me parece, que por no tener algún instrumento que profundice más en las mentalidades, donde el proceso es más lento, todo lo que tiene que ver con lo axiológico, con los valores, por no tener tiempo o presupuesto o conocimiento para hacer este tipo de investigaciones, entonces son todo como sucesivas fotos instantáneas de lo que está pasando en este momento, ¿no? Me parece que el cambio desde el punto de vista cultural es tan profundo que ameritaría una investigación también más profunda, más cualitativa, más fuera del calendario de las elecciones o del acompañamiento a una medida de gobierno específica. Eso me imagino yo que no se está haciendo. Creo que no se está haciendo. Gracias. Pregunta de Patrick Nilo. Si hoy hay un discurso macrista equivalente al del 2015, si hubiera, ¿cómo lo caracteriza?
A ver, yo creo que me parece que la gran diferencia es la idea de que era la alternativa. En un momento en el que había un desgaste del discurso kirchnerista, la aparición de Macri con otro lenguaje, con otras apelaciones, era la alternativa. Y me parece que no se renovó ese discurso, ya se probó, fracasó, y no se renovó ese discurso. Entonces, ha perdido el encanto de ser la alternativa, de ser la novedad. Yo creo que no llegó a ser la alternativa, y hay bastante margen para que se complete eso, ¿no? A partir sobre todo del modelo de la conversación. Intentó al inicio el gobierno de Macri, por ejemplo, visitando a los vecinos o también dándole más importancia a la conversación en las redes sociales, etcétera, pero también entrando en contacto con algunos públicos que habían quedado huérfanos en el kirchnerismo, tratando de generar más vínculo con los gobernadores, con los medios de comunicación, etcétera, pero eso se abandonó prontamente y creo que eso está, para mí es el modelo de seguir pensando que se pueden generar consensos. Me parece que eso es fundamental en comunicación política y ese modelo está disponible, digamos, ¿no? No sé si el que está más apreciando en estos momentos el electorado, creo que no, pero está disponible ese modelo, ¿no? Que me parece que es un modelo que va a ser imprescindible, no sé si para ganar las elecciones, pero para gobernar en la siguiente etapa, ¿no? Donde va a haber muchísimas heridas y muchísima confrontación, ¿no? Creo que esa idea, me parece a mí, que es la idea más de Horacio Rodríguez Larreta, que sería en ese sentido, no en el sentido de matar al padre, ¿no? Pero sí en el sentido más el heredero de esa idea original del macrismo, más, en mi opinión, que Patricia Bullrich en ese espacio. Quizás siempre fue la idea de la red. Es muy probable, pero creo que... Que haya sido siempre la idea de la red, del vecinalismo. Sí, pero es muy probable que era, digamos, el que le estaba haciendo la gestión también, hermano. Perdón, con esto, que en esas proximidades que él hizo, la última proximidad fue rumbo, después de las pasos Macri, arma Lombardi y las plazas. Sí. Como el último escenario, como diciendo, nos acercamos ahora al concepto de plaza. Sí. Sí, yo creo que la conversación va a tener que ser más inclusiva aún, ¿no? Porque ese estilo que de micro puede abandonar también a grandes masas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos nosotros el desafío, yo creo que pasa, en gran medida pasa por ahí, ¿no? Que me parece que también es el límite del discurso de Milei, ¿no? Concho de otra, una tendencia a ubicar a la grieta como un fenómeno, por lo menos que nace en la época acá. ¿Cuándo ubicarías el nacimiento de la grieta? Bueno, el nacimiento de la grieta, en realidad, como término que lo acuñó la Nata, es anterior, es del menemismo, de la época de los indultos, y entonces instalaron una grieta, esos indultos, pero bueno, se empezó a popularizar efectivamente con el kirchnerismo, ¿no? El término, ¿no? Por supuesto, es un término que tiene una relación circular, ¿no? Porque más se habla de la grieta, más se piensa en términos de grieta, más grieta hay, ¿no? Entonces, y también en algún sentido es un recurso que es funcional a algunos actores de la comunicación, de la política, ¿no? Ahora, yo creo que hay una grieta, y mi tesis fuerte acá es que hay una grieta también en la manera de entender la comunicación. Hay una grieta en ¿para qué sirve la comunicación? ¿Cómo se debe hacer política? Con comunicación. Muy distinta esa idea en el kirchnerismo que en el macrismo y alrededores, digamos, ¿no? Sí, pero bueno,
Eso es lo que tengo para decir sobre la grieta. Hay una pregunta sobre el marketing. Se habla de construcción y comunicación de valor para usuarios y clientes. Si esta idea de ese valor, incluso para el servicio, está presente en la comunicación política de algunos periodos que escribí. Yo creo que sí, me parece que, de vuelta, es distinto el caso del marketing aplicado en las campañas, del marketing de las acciones de gobierno. Me parece que el valor que hay que construir en las acciones de gobierno son políticas apreciadas por la sociedad, ¿no? Ese es el valor que se construye. Y la comunicación tiene que estar en función de eso. Por supuesto que no hay construcción de valor. Ahora, que haya construcción de valor en la comunicación política no quiere decir que trasladar las tácticas del marketing comercial tal cual a la gestión, me refiero, ¿no? No tanto al periodo de elecciones como a la gestión, eso vaya a ser eficaz desde el punto de vista comunicacional. Que se construye valor también. La distinción que hago acá es, una cosa es construir un discurso y otra cosa es tener una estrategia de campaña o tener un marketing de las medidas de gobierno. Construir un discurso es construir una identidad del enunciador, construir una identidad de los destinatarios a los que uno quiere dirigirse, también de los destinatarios a los que no quiere dirigirse, y insertarse en un imaginario social, ¿no? Bueno, eso creo que no se logra con campañas. Se logra cuando hay una reflexión y también hay mucha consistencia, mucha coherencia en la ejecución del discurso. Yo creo que ese es el valor que construyen, que tiene que ver con la legitimidad, con la credibilidad, con la posibilidad de que lo que uno diga suceda, ¿no? La posibilidad de negociar, de tener capacidad de influencia, todo eso. Quería preguntar también, ¿qué opinás o no te parece eso en el libro? Porque lo tenemos, pero todavía no lo empezamos. Cuando no sé si era secretario o subsecretario Guillermo Moreno prohíbe directamente la publicidad de los supermercados para que la gente no sepa los precios. Okay. Sí, ese dato no aparece, sí aparece en la intervención del INDEC. Yo lo veo como una... A ver, eso tiene que ver con el límite interno del relato, ¿no? Hay un límite externo que es, a muchos este relato no les convence, pero también hay un límite interno, que es decir, ojo que quizás nosotros no estamos pudiendo cumplir con lo que prometíamos a los nuestros, ¿no? Y entonces cuando se ha puesto todo en función de la distribución de la riqueza y todo se justifica por eso, pero resulta que la distribución de la riqueza no está sucediendo tanto como esperábamos, entonces se empiezan a ocultar datos, ¿no? Y eso me parece muy nocivo, sobre todo para el público cautivo, entre los cuales están los pobres, ¿no? O sea, invisibilizar a los pobres sería el peor servicio que se les podría hacer, ¿no? Eso creo que pasó al final del gobierno de Cristina con Kichirov, cuando era ministro de Economía, dijo que no había que dar datos de pobreza. Ella en la FAO dijo que el 5% era el porcentaje de pobres en la Argentina, que era el de Alemania en esos momentos, me parece. Me parece que esa táctica sirve para mantener el propósito del relato, que nosotros estamos logrando reducir la pobreza, porque todo lo que hacemos lo hacemos para eso, pero evidentemente es el límite que tiene el relato. Yo también hablo mucho en el libro de esto, ¿no? Que hay posiciones, sobre todo cuando vienen del análisis del discurso, de la semiótica, es como más constructivistas, que tienden a pensar que todo es emanación de los discursos. Pero la gestión te impone un límite total, digamos, ¿no? De hecho, mucho mejor se explican los últimos resultados de las elecciones por la situación económica que por cualquier argumento, ¿no? Creo que así se explican el triunfo de Macri en 2015 y así se explica la derrota de Macri de 2019, fundamentalmente. Entonces, sirve mucho cuando uno está en
en este tipo de investigación, considerar, para ser realista, que está la gestión, ¿no? Que la gestión le impone un límite, la materialidad, digamos, ¿no? De la situación económica, los índices de pobreza, todo eso le impone un límite al discurso. También estoy leyendo el libro y estoy fascinado, voy por la mitad más o menos, así que te felicito. Muchas gracias, Martín. También estoy sacando mucho jugo, así que... A la tesis. También está guiando en el proceso doctoral, así que estoy disfrutando mucho el libro. Y es una pregunta que también me emanan de la lectura. También leí varios papers tuyos que los veo que están adentro de, Sí. digamos, son constitutivos del libro. La capacidad de elaborar el relato, ¿es transferible? Con lo que quiero decir, Cristina, hubo un límite de relato que, digamos, tal vez fue cuando no se pudo hacer una reforma constitucional, que bueno, marcó el fin de un periodo, pero esa capacidad de llevar a cabo ese relato, ¿sería transferible o no? Está buena, la pregunta me parece que está muy buena. Tiene que ver con lo del liderazgo que me preguntaba antes Mario. Me parece que si el relato es, como creo que es, la puesta en discurso de una forma política que llamémosle populismo, tiene unos elementos que se pueden transferir a distintos contextos y que puede usar distintos líderes, ¿no? Pueden usar. Por ejemplo, la delimitación del campo de lo popular en relación con un enemigo, que se llame corporación, establishment, elite, lo que fuera. Eso es un elemento que es transferible, de hecho sucede en muchos contextos políticos. Ahora, hay un elemento también dentro de lo que es el relato entendido, el populismo entendido como relato, que es la constitución de un líder que puede aglutinar a esos sectores abandonados por el régimen anterior, y eso no sé hasta qué punto es transferible. Eso ya tiene que ver con cualidades de liderazgo personal, ¿no? Digo, en la genealogía, digamos, Néstor se lo transfirió a Cristina. Cristina, a llegar a ese límite, no sé si era transferible a Scioli, tal vez. O no, yo creo que no, eso no. Con Alberto, no solamente no era transferible a Scioli por cualidades de Scioli, sino porque ella no quería transferirse a Scioli, en todo caso. Pero me parece que la personalidad tiene muchísimo que ver acá, ¿no? O sea, cristinismo sin Cristina no va a haber. David, vos ya dijiste que... Perdón, en cambio, por ejemplo, macrismo sin Macri sí puede haber perfectamente. El otro modelo sería más Sí, transferible. es mucho más transferible porque además no depende tanto del liderazgo ese fuerte. Era del equipo. ¿Eh? Era el equipo. El equipo, claro. Ahora está disuelto ahí. Decía que en Cristina hay una teoría de los medios, Sí. que además me parece aparece por lo menos en el conflicto del campo, no sé si es así o antes Sí, incluso. ¿Hay algo parecido en Macri? ¿Macri encontraste en el discurso alguna teoría de los medios de Macri, de las audiencias? No, a ver, Macri bueno, Macri y su gente, digamos, todo lo que opinan los medios de comunicación y las audiencias es en contraste con la opinión de Cristina, ¿no? O sea, es un epifenómeno, es una versión en negativo del kirchnerismo, en ese sentido. Y entonces, ¿qué queda cuando vos abandonás esta teoría fuerte que tiene que ver con una teoría de los efectos potentes, tiene que ver con la capacidad que tienen los medios de instalar temas y de ideología incluso? Lo que queda es la teoría liberal de los medios, ¿no? Una teoría bastante naif en algunos aspectos, que quizás sí, lo que sí tenga, porque hay como una cierta correlación teórica entre una teoría de los efectos potentes de los medios y una visión de las audiencias como más pasivas y manipulables por los medios. En cambio, cuando vos achicas el poder de los medios, quizás lo que te queda del otro lado es audiencias más autónomas. Y quizás sí eso estuviese también en el imaginario del macrismo, aunque no lo aprovechó
Pero tal vez sí estuviera eso. Que me parece que es más, también más consonante con la investigación científica. Bueno, viste, algunos de los críticos después recuperaron la teoría de efectos potentes Sí. para criticar la comunicación como que lo que no funcionó fue eso. Sí, sí, efectivamente, sí. O sea, tuvo la primera época de los efectos potentes, así, tipo aguja hipodérmica, después los efectos mitigados, y ahora hay como hay muchos autores de la línea crítica que vuelven a la idea de los efectos potentes. De todas formas, evidentemente está más dispersa. La capacidad que tienen los medios, no tanto de hacerle daño a un gobierno, como de organizar la vida social, está muchísimo más dispersa que en la época del broadcasting. No cabe duda de eso. Agrego otra cosa por esto. Creo que no llamarlo teoría porque es muy parecido el modo en que, no solo por el gobierno, sino por una intelectualidad afín al gobierno, esta teoría de los medios de Damián se construyó, se escribió, existe académicamente. Claro, claro. ¿Sí? De hecho, mucha línea progresista sostiene que sumamente discutible que el campo de lo popular en relación con el kirchnerismo se gesta luego de la conflictividad donde también es parte, no tan solo el sector agropecuario, sino el sector mediático después de la 125. Pero está escrito. A mí me hace acordar muchísimo el modelo boliviano, donde el vicepresidente aportó una construcción teórica que puede no gustarte, pero es densísima. Debe tener como 30 libros escritos. ¿Sí? Es muy impresionante porque se teorizó, se escribió y se avaló. El mundo académico, sobre todo. Sí, sí. Ahora, yo creo que hay una mirada doctrinaria que, de hecho, ipso facto fue creándose. Tuve la oportunidad de hacer un documental en El Nombre del Pueblo, donde está entrevistado a Guille Riera. Guille Riera, cuando hicimos la entrevista, estábamos filmando, yo lo entrevistaba en la Casa Rosada, justo en una protesta en Plaza de Mayo, ¿no? Mientras se daba la protesta, Guille me decía, está en el documental, si uno lo va a ver hoy, es impresionante. Lo que negaba literalmente es el peso de la plaza. A partir de eso, Riera decía, se acabó la plaza. ¿Qué suplanta la plaza? Una una doctrina, una visión doctrinaria que de hecho se iba gestando, que es en las redes sociales. No hay más plaza. Claro. ¿No? Ahora, es muy contradictorio contra el propio acto de Juntos por el Cambio en pandemia. Literalmente se potenció usando la plaza, ¿no? Pero bueno, digo, creo que hubo miradas, probablemente sin intelectualidad, porque de hecho el macrismo no tuvo una intelectualidad fuerte como sí tuvo el kirchnerismo, no porque no exista gente intelectual que vote al macrismo, me refiero a intelectualidad que escriba o fundamente ideológicamente una línea, ¿no? Y otra cosita que agrego, esto incluso para hacernos ruido, te peleo de paso también un poco, para que haya algo de grieta entre nosotros. Voy a tener un dato, o dos datos en todo caso. En el año 2015, te recuerda que las elecciones aquí son en agosto. En junio del 2015 hago una encuesta con Flaxo y fue impresionante la matemática, porque literalmente partió a la sociedad en dos ese estudio y decía que en la gente que votaba en contra del kirchnerismo, o al revés, voy a olvidarme de quién votaba a quién. En igualdad de condiciones la gente respecto al kirchnerismo decía, ¿sí?, que votaba a favor por sus políticas y votaba a favor por su estilo, y el que votaba en contra decía que votaba en contra por sus políticas y votaba en contra por sus formas. ¿Se acuerdan que había un debate sobre las formas en su momento? Clarín había instalado un debate sobre las formas, ¿no? Y la mitad de la población decía que en realidad el kirchnerismo no estaba en sus políticas sino en las formas, ¿no? Sí, esto también está bueno. Digo, esta mañana aquí terminamos de cursar, han quedado varios de los alumnos de la maestría, la materia de comunicación de gobierno, y que no es solo políticas públicas, porque el kirchnerismo la tenía. Cuando uno preguntaba qué políticas públicas, aparecían en este orden, ¿no? Número 1 por lejos, asignación universal por hijo, jubilaciones, obra pública, conectar igualdad, procrear, progresar, etcétera, etcétera. No había indecisos. Cuando uno preguntaba en pregunta abierta a los argentinos, aún quien criticase, no había indecisos. Estaba lleno, había un set de política que cualquiera podía discernir y acordarse. No de todas, pero sí de algunas. Pero por lejos la gente se acordaba mayormente de asignación, ¿no? El cambio, y fíjense la fecha que le estoy dando, junio del 2015, es decir, lleno de políticas, pero las formas molestaban. Julio del 2019, una pregunta que personalmente hice también con una consultora, literal la frase es,
¿cuál fue para usted la principal política pública del gobierno de Mauricio Macri? Fíjense, no habría sesgo, al contrario, si hubiera sesgo es que da por sentado que hay políticas, todavía le pido cuál es la principal, ¿no? La respuesta fue 50% no saben la contestar, 30% ninguna. 70% no tuvo inspectores, ninguna política pública macro, como si tuvo el kirchnerismo que no tenía, no sabe, no contesta, ¿no? Por eso también está bueno ver cómo, ¿no? El juego, la forma, vamos a llamarle, las formas tienen un poder performativo impactante a favor o en contra, que no es solo la calidad de las políticas, ¿no? Sí. Porque el kirchnerismo las recontratuvo, ¿no? Más allá de que uno podría explicarlas, qué sé yo, por un ciclo económico particular. Ahora, no todas las políticas del kirchnerismo tenían que ver con el ciclo económico. Lo que ellos llamaron políticas de igualdad e inclusión no necesariamente estaban con eso. El fútbol para todos no necesariamente estaba por eso. Las políticas, la ley de medios no estaba necesariamente para eso. Había muchas políticas que excedían, voy a llamarle si existiera el término, perdón, si pudiéramos usar el término, no eran políticas redistributivas necesariamente. Eran políticas de una puja identitaria, de modelización de un sistema político e institucional diferente, ¿no? Entonces, también está bueno, ¿no? Cómo hay más que políticas en los relatos, ¿no? O menos en todo caso. Sí. En realidad, bueno, en relación con lo primero, efectivamente, cuando yo analizo esa teoría de Cristina Kirchner sobre los medios, bastante lo hago comparando con toda la conceptualización que están haciendo profesores de UBA, profesores de La Plata, la coalición para una radiodifusión democrática, Carta Abierta. Es más, yo lo que hice fue, para poder discutir en términos académicos, traducir lo que decía Cristina a el lenguaje de los académicos y discutir con los académicos sobre la teoría, ¿no? Porque lo que yo no sé es quién seguía a quién, ¿no? Porque yo lo que digo es que es un subtexto que probablemente parte lo hayan pensado estos intelectuales y lo haya tomado Cristina, pero en parte es una racionalización de lo que Cristina estaba haciendo, ¿no? Como pasa también con la racionalización sobre el populismo. En parte es una descripción de lo que los líderes populistas estaban haciendo, ¿no? Cuya descripción que ayudó a que eso se consolidara, digamos, ¿no? Por ejemplo, Laclau, cuando describe el kirchnerismo como un populismo, está ayudando a que se calce más ese traje, el kirchnerismo. Y después, respecto de esto, no, yo en realidad no hay grieta, porque estoy totalmente de acuerdo con vos en eso, en que en el año 2015, de hecho, Mauricio Macri solamente pudo ganar el balotaje cuando dijo, yo voy a confirmar muchas políticas, ¿no? Entonces, cosa que después no sucedió en muchos de los casos. Y además, Cristina Kirchner, a pesar del tema de las formas, se fue con una imagen positiva del 60%. El tema de las formas, ella la retomó en su primera carta contra Alberto, ¿no? que ahí dijo ella que la elección de Alberto tenía que ver con el tema de las formas. Bueno, y teorizó un poco sobre la relación entre formas y resultados, ¿no? Ahora sí, con lo que no estoy tan de acuerdo es que las políticas públicas todas fueron financiadas por el ciclo. Incluso porque fútbol para todos, que se ve mucha plata. Sí, pero matrimonio igualitario. Bueno, sí, yo un montón de eso. Sí. Está bien. Okay. No, la pregunta, yo no sé si soy veterano, no soy especialista en comunicación, pero que el gobierno de Macri, digamos, desde el punto de vista comunicacional, insisto, no soy especialista en comunicación, fue muy deficitario. Me pareció pobrísimo. Por ejemplo, siempre es un ejemplo de un tema solo, que nunca terminó de poder realmente transmitir a la población la situación a la que había recibido el país, la economía y todo, ¿no? Ahora, no sé, aquí hay expertos en comunicación, a lo mejor tienen esa información. También puede ser que dentro de ese gobierno había gente que decía, mejor no informemos tanto porque la gente no quiere hoy escuchar de crisis.
Mira, ese punto en concreto, él lo toma en el primer libro, ¿se llama? ¿Primer tiempo, no? No, ¿primer tiempo? Primer tiempo. Entonces, ahí lo toma, y yo lo cito acá, que él dice que algunos le reclamaron haber sido más taxativo a la hora de presentar la situación, ¿no? Y entonces él explica que a él le parecía que no, porque lo que estaba confiando era en que iba a haber como una especie de shock de confianza, digamos. Él hablaba de la lluvia de inversiones, ¿se acuerdan? Del segundo semestre. Me parece que, me parece, bueno, el asesor que tenía era Durán Barba, que era, bueno, sigue siendo, creo, un gran ganador de elecciones. Entonces, pero me parece que esta reflexión no hubo esa reflexión, yo creo. Porque yo al menos, perdón, y termino con esto. Porque se habla de relato, a veces el término relato se lo toma como en un sentido crítico. Sí. El relato, entendido en un sentido crítico, es clave. Sí, una narrativa, digamos. Es una narrativa que nos ayuda a todos a entender a conectar los puntos. Claro, de dónde venimos, dónde estamos, que como que necesitamos siempre eso, puede ser eso. Sí. Yo creo que esa construcción de que no hubo construcción fue un paraguas para explicar lo mal que en general planteó la política, no porque no existió, sino porque le hicieron mal. Vos recordarás una fecha, marzo del 2016, inicio de apertura de sesiones del Congreso, aparece un hashtag que se llamó herencia recibida, que hasta el día de hoy, si yo lo digo, cualquiera sabe perfectamente qué significa, y además se gestó, muy copiado del modelo anglosajón norteamericano, un documento que se llamó El Estado del Estado, organizado por, ¿cómo se llamaba? Y el secretario general era, bueno, no, ministro Ibarra. Sí. Ibarra, ¿sí? Que fue un análisis minucioso, detallado, de corrupción, déficit, falencia estructural, que circuló, si vos reconstruís mediáticamente, en la totalidad de los medios, que no alcanzó, porque desde mi punto de vista, incluso tengo una nota que lo testigo, yo no di entrevistas recién hasta el 8º mes que no asumió él, que le dije en La Nación, y es que no tenía nada para mostrar. Entonces, desde mi punto de vista, le quedó absolutamente corto la idea de la herencia recibida, porque no pudo decir, bueno, ok, la herencia, ¿qué le sigue la herencia? Por tanto, yo creo que sí existió un intento de, entre comillas, diferenciarse del pasado, ¿sí? Pero también en quienes trabajamos, lo dije aquí en un congreso de Alice, donde presentaba una idea. Yo no tengo experiencia en mi vida, estudié muchísimo lo que es la construcción de los mitos de gobierno, básicamente lo que más hago. No tengo ninguna experiencia en un mito de gobierno, se funda y se sostiene cuando trabaja con alguien de quien me distingo vivo. El kirchnerismo estaba vivo, Cristina estaba vivo, tan vivo que te ganaron después. Entonces quiero decir, yo no creo que no haya existido, lo que creo que lo hicieron mal, o en todo caso no hubo un juego de política pública para decir frente a la herencia lo que sigue es esto. La herencia fue impresionante, ustedes recuerden, todo el mundo hablaba de la herencia, y además no solamente la herencia recibida, sino que recuerden que el pasado se judicializó. O sea, todo el pasado era sinónimo de corrupción. No es solo que le hicieron mal en el discurso oficialista en ese momento, sino que por si fuera poco se robaron. Si yo les digo se robaron un PBI, ¿quién no se acuerda de esa frase? Fue terriblemente dañino la construcción del pasado, en sentido de pero no había nada para contrarrestar fuera del pasado. Por lo tanto, mi problema es que no tuvieron presente ni futuro, pero tuvieron exceso de pasado. De hecho, mi problema es que tuvieron exceso de pasado. Solo pasado. Pero es una visión totalmente discutible. Un error comunicacional, digo que la herencia recibida y todo lo que nunca algo alcanza, hubiera sido más prudente, más sensato en cadena nacional. Fue todo, porque no daba cadena nacional, pero los medios estaban en coro casi funcionando como cadena nacional, ¿no? Pero, Damián, tu respuesta. No, a mí me parece que al principio al menos hubo un intento de que
ese relato, esa historia la contaron los medios. Entonces, eso me parece que fue como ineficiente, ¿no? Fue como decir, no, esto lo están diciendo los medios de comunicación. Porque la información estaba. Había que delegar la responsabilidad. Sí, claro, sí. Perdón, ahí está Alejandra. Bueno, felicitaciones, no leí el libro, pero bueno, muy interesante toda la exposición que están haciendo. Yo te quería preguntar en relación a cómo ves el futuro político, en relación a los relatos, si percibís que hay una actualización o como una deconstrucción crítica de lo anterior, digamos, por parte de las líneas más del kirchnerismo y del cambio, y si hay una correlación que veas entre el discurso, el relato nuevo, con las políticas de acción que están planteando. ¿O lo ves como que hay una disociación entre las líneas que proponen y el relato? Hice dos por uno. No, me parece que si uno toma las intervenciones de Cristina Kirchner hasta ahora, es muy consistente. Cómo cuenta el pasado, qué es lo que pasó, dónde fecha el momento en el que digamos, hasta qué momento estábamos bien, veníamos bien, dónde lo fecha ella, cuándo hace las comparaciones hace hasta el año 2015 ella, o sea, este interreño no forma parte del relato del gobierno de Alberto. Ahora, yo creo que me da la impresión de que cada vez tiene como más sonido a cosa repetida y hay un agotamiento. A mí me parece que hay un agotamiento. Porque la portavoz sigue siendo solamente ella y es como que, bueno, la gesta, la epopeya llegó hasta el año 2015, todo lo demás es contarte lo bien que estábamos en el año 2015. Eso por el lado del kirchnerismo. Me parece que hay un agotamiento, desde el punto de vista discursivo, comunicacional. Alberto, me parece que tuvo como una prosodia, digo yo, kirchnerista, en el sentido de pelearse, a tener algunos gestos poco medidos y que le jugaron muy en contra, como por ejemplo la estatización o la intervención de Vicentín, o el intento de la reforma judicial, pero fue muy errático en su comunicación, no respondiendo a un plan y muchas veces improvisando y llegando a decir en público cosas contrarias a las que hubiese querido decir, ¿no? Por falta de libreto, falta de asesoramiento, falta de... Un problema que uno detecta también con los políticos de raza vieja es que necesitan profesionalizar su comunicación porque no se dan cuenta de cómo han cambiado las sensibilidades y los medios a través de los cuales se difunden y las discusiones que se generan y los memes y el poder que tienen los memes. Y entonces, bueno, uno podría hacer una lista larga de metidas de pata comunicacionales de Alberto que sin duda contribuyeron a limar su credibilidad, ¿no? Y ahí está la contradicción también entre lo que dice y hace. Linda pregunta. Yo creo que... ¿Puedo cerrar si querés? Sí, vale. ¿Querés cerrarlo? Sí, quería cerrarlo. Está buena, ¿crees que el modelo kirchnerista o cristinista en todo caso funcionó porque hay un sustrato de perfil hiperpresencialista en la historia argentina? Yo pienso que sí. Yo pienso que a ver, hay que recordar que una de las formas a través de las cuales construyó su poder ya estando en el gobierno, ¿no? Néstor Kirchner, y que después le transfirió Cristina, fue ocupar ese vacío que había de la autoridad del presidente, tipo que ordena caos, digamos, tipo que nos saca del infierno al que habíamos llegado, que era un infierno que también era de anomia, ¿no? Sí, pienso que tiene muchísimo que ver con el estilo presidencialista de la Argentina, con el que estamos bastante de acuerdo, me parece, en general.
decimos que no, pero después terminamos estando bastante de acuerdo, me parece. O cada vez que hay una crisis, se reclama un presidente fuerte. Sí, sin duda. Bueno, muy bien. ¿Una más? Sí, dale. No, yo quería preguntarte, alguien, o no vos dijiste en algún momento que la alternativa que planteó, que hablamos todo el tiempo del macrismo, pero es como la coalición, ¿no? El Juntos por el Cambio, que finalmente no se completó o no sé, no resultó. Pero puede ser que el problema no esté tanto en la teoría de eso, de que no lograron terminar como de cerrarla, sino en una cosa anterior, más filosófica, que es como en la falta como de identidad clara que tiene como, comparando con tanto el kirchnerismo como otros espacios políticos que surgieron ahora con mucha fuerza y que imponen agenda y demás, como el espacio Milei, a diferencia de ellos dos que sí tienen un relato, pero además como una cosa previa, que es como una identidad clara, que después podemos discutir mejor o peor, pero que Juntos por el Cambio no la tienen, y entonces desde ahí que es muy difícil construir la comunicación sin esa identidad tan clara. O sea, hoy no se entiende bien qué son. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo con vos, Floppy. Sí, me parece que es un espacio, pero no tiene historia, aunque, digamos, en el discurso apuntaba mucho sobre la historia, pero no tiene historia. Sus apelaciones es a una sumatoria de individuos que son completamente distintos entre sí, no tienen nada en común más que querer, digamos, prosperar, llegar a tener un cierto éxito en la vida. Sus apelaciones son individuos, ¿no? O sea, no construyó ningún colectivo, ningún grupo el macrismo. Ideológicamente se conforman como en oposición a, pero no se entiende bien ideológicamente. Agregó Damián esto, la web del PRO, no sé si sigue activo, yo la consulté hace poco para una investigación, y con un preámbulo, del PRO hablo, ¿no? El PRO y nacionalmente, pero no si uno pregunta quién es el espacio preponderante adentro de Juntos por el Cambio, el 70% diría PRO. Son datos de estudio de opinión pública, más o menos, una relación 2-1 respecto al radicalismo o a la coalición cívica. En el PRO, la primer frase de un preámbulo visible que uno entraba a la home de la web decía: somos un grupo de personas comunes. Esa es la definición, ¿no? El concepto de persona común, entre comillas, no partidizada, ¿no? Los partidizados serían nosotros somos ciudadanos. Los libertarios sí tienen identidad. Además de tener ideología, tienen identidad, y tiene que ver eso con un clima de época que es esta política de identidades, ¿no? Y de esta radicalización de las identidades, ¿no? El tribalismo, efectivamente. O sea, el hecho de que defino mi identidad como en contraposición a la de los demás, y además el argumento es que estoy defendiendo mi identidad, ¿no? Y entonces hay mucha, sobre todo gente joven, que encuentra ahí una identidad que estaba buscando, ¿no? Sí, eso creo que no lo logró. Sí, tenés razón. O sea, me parece que además de que hay un modelo, estamos hablando de la comunicación, ese modelo tiene que estar cargado por un peligro, evidentemente. Ok. Bueno, muchas gracias de vuelta.